Hechos que transforman la realidad. Son las 3:19 de la tarde. Saludamos y hacemos un contacto de inmediato con nuestro colega corresponsal en Colombia de Unión Radio, Oscar Pineda. Oscar, ayer el pueblo colombiano acudió a las urnas en una jornada crucial para definir el rumbo de nuestro vecino país, tras el mandato de Gustavo Petro. Y bueno, con unos resultados oficiales, la registraduría sobre la mesa ya anunció la tendencia clara. Habrá balotaje en junio entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Bienvenido, Oscar. Vamos a iniciar para que nos cuentes las incidencias más importantes con un resultado histórico, de hecho. Así es, Oscar, por favor, coméntanos el ambiente en las calles y la participación, la diferencia que hubo entre Espriella y Cepeda, que fue de apenas unos 3 puntos porcentuales. ¿Cómo se vivió esa jornada electoral a nivel de participación y cuál es ese ambiente que se respira hoy en las principales ciudades colombianas tras conocerse este escenario de segunda vuelta? Kenji, Jocelyn, muy buenas tardes. Son las 3:19 en Bogotá. Les cuento que este resultado sorprendió a las encuestadoras tradicionales del país, pero no a los mercados de predicción internacional. Les cuento que la plataforma internacional Polymarket le asignó a Abelardo de la Espriella una posibilidad de ganar con 88%, de convertirse en este caso en el próximo presidente de Colombia. Para quienes no lo conocen, Polymarket es reconocida como la mayor plataforma global de predicciones, sobre todo en eventos públicos de carácter político. Les cuento que el abogado penalista de 47 años, que no tiene experiencia política, que fundó su propio movimiento político el año pasado llamado Defensores de la Patria, logró capitalizar 10.300.000 votos, un poco más en esta primera vuelta presidencial. Dato a tener en cuenta es que esta misma cantidad de votos la generó el ingeniero Hernández, que quedó segundo en la elección del año 2022, pero en segunda vuelta. Fíjense el margen que generó de aceptación, una campaña que, según los analistas políticos y de entorno económico en Colombia, consideran que pues emocionó a la comunidad colombiana, que se movilizó no solamente en Colombia en la jornada de ayer, sino que también de manera anticipada lo hicieron los colombianos fuera del país. Les cuento, por ejemplo, que fuera del país, imagínense, en Caracas, según los resultados emanados desde el Consulado General de Colombia en Caracas, los resultados en Venezuela le dieron una victoria a Abelardo de la Espriella con 66.26% de los votos. Eso en Venezuela, frente al candidato de izquierda Iván Cepeda, que obtuvo 20.14% de la intención de voto, es decir, un margen de aproximadamente 46% de diferencia. Al inicio del contacto, en su presentación, Kenji, Jocelyn y amigos que sintonizan el programa por dos razones, mencionaban una cifra que tiene que ver con 3 puntos porcentuales de distancia que había entre el candidato de la Espriella, que ganó la primera vuelta presidencial, y también Iván Cepeda, que quedó segundo. Fíjense que eso se traduce en unos 660.000 votos de diferencia entre uno y otro, y precisamente luego de conocerse los resultados, tanto el candidato que en este caso quedó segundo como el presidente Gustavo Petro, que es el abanderado del partido Pacto Histórico, que es una coalición de partidos de izquierda en Colombia, ambos desconocieron el resultado, considerando que habían inconsistencias, pero en este caso también dicen que iban a esperar al escrutinio. Hasta la información que tengo más reciente, que fue en horas de la mañana, 11 de la mañana de Colombia, pues el proceso de escrutinio, que básicamente es el conteo ya final, voto por voto, que se ejerció ayer, por cierto, un proceso manual, no es un proceso automatizado en Colombia, y en ese proceso ya avanzaba al 80% del escrutinio de todas las actas electorales que, según el registrador nacional, se iban a publicar en la página web, porque más allá de un tema de transparencia, también se hace en un momento político donde el candidato Iván Cepeda y el presidente Gustavo Petro desconocían en este caso los resultados, consideran que hay inconsistencias. Sin embargo, la registraduría señala que el proceso fue transparente, mientras que también, por otra parte,
el Procurador General de la Nación, Gregorio El Hach. Él hace minutos habló y me voy a citar textualmente lo que mencionó, es que no hay pruebas ni indicios tras las denuncias de Petro sobre el supuesto fraude en el proceso electoral de este domingo 31 de mayo. Habrá segunda vuelta el próximo 21 de junio. Atención para los colombianos que residen en Venezuela. Son casi 180.000 colombianos en Venezuela que están habilitados para sufragar. También importante mencionar que no hay posibilidad, por ejemplo, de inscribirse en el proceso de registro electoral para poder participar en la segunda vuelta. Ya ese proceso se cerró, será exactamente el mismo padrón electoral, tanto en Colombia como en el exterior. Claro. Claro, Oscar, ninguno de los dos candidatos entonces alcanzó el 50% más uno de los votos necesarios para ganar directamente. Y bueno, nosotros estábamos conversando que de hecho, pese al contexto, a la situación, fueron unos resultados, vamos a decir, para una segunda vuelta histórica y sobre todo por las características de cada uno de los candidatos, sobre todo como emerge de la Espriella. Aunque las autoridades hablan de una jornada mayormente pacífica, como lo estás mencionando, el candidato Iván Cepeda y el Pacto Histórico denunciaron votaciones atípicas en mesas de regiones específicas antes de congelar su reconocimiento, o vamos a decir, congelar, sí, para decirlo de esa manera, el reconocimiento al preconteo. ¿Qué detalles se conocen más allá de lo que nos has contado sobre esas regiones? ¿Tienes algunos datos más allá de la versión, por supuesto, oficial del ente rector? Sí, claro, Kenji, Jocelyn, les cuento que fueron 2.4 millones de votos más en esta elección presidencial si la comparamos con la presidencial del año 2022. Cito, en este caso, mi fuente es la Registraduría General, la Registraduría del Estado Civil de Colombia, el ente organizador como tal de estos comicios. Los datos segmentados por región luego se van a conocer una vez que el escrutinio llegue a 100%, sin embargo, las más de 122.000 mesas de votación que se distribuyeron en Colombia, particularmente ayer, en una jornada que comenzó a las 8 de la mañana y finalizó a las 4 de la tarde, aunque para nosotros en el medio comenzó más temprano y cerró mucho más tarde, porque sabemos que es así. Pues les cuento que fue un proceso electoral pues bastante calmado, en paz, según lo que dijeron incluso los observadores que estaban en Corferias. El equipo de Unión Radio tuvo la posibilidad de estar acreditado en el evento, en la sala de prensa que en este caso dispuso la Registraduría General del Estado Civil, en Bogotá. Es el centro de votación, por cierto, para toda nuestra audiencia más grande de la ciudad de Bogotá. En Colombia votaban 41 millones de personas. En Bogotá, particularmente, votaron 6, y ese es el centro electoral más grande. En ese espacio conversé en exclusiva con José Antonio de Gabriel. Él es el jefe de la misión de observación electoral de la Unión Europea. Calificaba el proceso como transparente y, por supuesto, este acompañamiento que no solamente hizo la Unión Europea, sino también otras instancias internacionales blindan el proceso, así como lo ha dicho el Consejo Nacional Electoral de Colombia. Es la misión electoral más grande de la historia política de Colombia, según lo que dijo el magistrado Cristian Quirós, y por supuesto el llamado que también hizo ayer, una vez ganó la primera vuelta el candidato Abelardo de la Espriella, desde una intervención pública muy particular que hizo en el Malecón del Río en Barranquilla. Él apareció junto a sus 4 hijos, junto a su esposa, junto a su equipo de trabajo, en una embarcación, en un barco que tenía una pantalla LED de aproximadamente unos 3 metros de alto, unos 5 metros de alto por unos 5 de ancho. En este caso estaba rodeado todo su equipo con una cápsula de cristal blindado, esto por las denuncias que él mismo hizo sobre posibles atentados en contra de su vida. Agradeció desde ese punto a su equipo de trabajo, a su equipo de seguridad por mantenerlo vivo, así lo dijo, porque él hizo campaña en Colombia con un chaleco antibalas y con esa cápsula de cristal blindado que, por supuesto, no recibió ningún tipo de atentado, pero son las medidas extraordinarias que tomó tanto él como el Ministerio de Relaciones Interiores en Colombia, porque, según lo que dijo el ministro Benedetti, pues se fortaleció, se reforzó el esquema de seguridad para los candidatos. Pues habría también que pulsar su opinión
para saber cómo será el proceso en segunda vuelta. Así es. Óscar, y nos quedan muy pocos segundos, pero pensando en el balotaje que mencionaste para el 21 de junio, Paloma Valencia quedó en un tercer lugar con casi el 7% de los votos. ¿Hacia dónde se proyecta que migren estos sufragios y qué tan rápido se están moviendo las maquinarias políticas para negociar estas alianzas para esta vuelta? Las alianzas. Les cuento, Kenji y Jocelyn, que tanto la candidata Paloma Valencia como el presidente, vamos a decir el fundador, mejor dicho, del Partido Centro Democrático, abanderando en este caso su candidatura, quien es Álvaro Uribe Vélez. Ellos pidieron públicamente el voto a favor de Abelardo de la Espriella, según lo que dijo el presidente Uribe, que por cierto les tengo un dato acerca de él y también un dato acerca de la elección. El presidente Uribe, él dijo que votaran por Colombia y luego, por supuesto, haciendo el llamado a hacerlo por el candidato de la Espriella. Y aprovecho estos segundos para comentarles lo siguiente. En las últimas 4 elecciones, sin contar esta, por supuesto, donde fuimos a primera y segunda vuelta en Colombia, el candidato que ganó la primera vuelta en 3 oportunidades terminó siendo el presidente de Colombia. Y sobre Álvaro Uribe, el único presidente que ha logrado ganar en Colombia en primera vuelta desde que se estableció este mecanismo de tener el 50% de los votos más uno, solo lo ha logrado Álvaro Uribe en 2 oportunidades, año 2002, año 2006. Kenji, Jocelyn. Gracias, Óscar Pineda, corresponsal de Unión Radio, quien hizo seguimiento de manera espectacular a este evento tan importante para todos los colombianos, y nosotros vamos a estar atentos a esta información, sobre todo ese enfoque en lo que ocurrió no solo en la ciudad, ¿ok? O en ese contraste urbano versus rural y esa logística hacia la segunda vuelta. Ya llegó el momento de despedir con tan importante información también para los venezolanos, ¿no? Sí, un excelente programa el día de hoy, información para las madres, información sobre el